Bienvenidos a todos, una bendición como siempre el poder compartir con todos ustedes este tiempo que el Señor nos regala para efectivamente alimentarnos. La palabra del Señor es nuestro alimento y es nuestro pan. Y nosotros tenemos que comer desde la perspectiva espiritual, ¿no? Así como el alimento para nuestro cuerpo físico, evidentemente son los alimentos externos y el proceso de entrada de estos alimentos es la boca. A través de la boca, pues, iniciamos todo este proceso, ¿no es cierto?, ¿verdad?, que requiere el cuerpo para alimentarnos, nuestro proceso digestivo. De la misma manera, nosotros cuando hablamos del Espíritu, tenemos una puerta de entrada del pan de vida, del pan que viene del cielo. Y esa puerta de entrada, ¿verdad?, es nuestra mente. Tenga entendido que todo lo que usted permite entrar en su mente se va a convertir finalmente en aquello de lo cual usted se está alimentando. Y así como el alimento físico, cuando es comida chatarra, ¿no es cierto?, nos pasa factura en el sentido de que comenzamos nosotros a descomponer nuestro cuerpo se comienza a dañar, se comienza a enfermar. Lo mismo sucede con el alimento espiritual. Cuando nosotros dejamos entrar mala comida, es decir, los pensamientos que no son de Cristo, ¿verdad?, a nuestra mente, por más bonitos que sean, son comida chatarra. Así como para nosotros es mucho más fácil comernos, ¿verdad?, unas buenas papas fritas y yo qué sé, todo aquello que a veces nos hace daño, un buen pan relleno con chocolate, etcétera, etcétera. Para nosotros no es generalmente no es ningún problema el comer esto, sino que más bien nuestro cuerpo está inclinado efectivamente a comer. Es muy rico, pero sin embargo, todos sabemos que esto tiene consecuencias con nuestro cuerpo y nos enferma. Pues lo mismo sucede en términos espirituales. Lo que nosotros dejamos de entrar en nuestra mente, ¿verdad?, finalmente es lo que alimenta nuestro ser interior y lo que va a determinar y definir la sanidad de la vida o la calidad de vida espiritual que nosotros vamos a tener a futuro. Por eso es tan importante entender que nosotros nos alimentamos con lo que pensamos, ¿verdad? La Escritura nos dice claramente en este sentido que lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Fíjese, si la Escritura lo dice, es porque nosotros nos transformamos en lo que pensamos. Es decir, la Escritura en otro lado nos dice que nosotros nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, muchas personas quieren cambios en su vida y la Escritura dice que los cambios vienen a través de el pensamiento. Lo importante de todo esto, hermanos, y estamos hablando, es que lo que nosotros permitimos que entre en nuestra mente es lo que finalmente se va a convertir en una realidad en nuestra vida. De ahí que tal vez si hoy nosotros estamos viviendo situaciones complicadas, difíciles, estamos viviendo estrés, ansiedad, temor, miedo, angustia, estamos viviendo de alguna manera sentimientos encontrados, tenemos que necesariamente revisar qué estamos pensando. Tenemos que revisar qué estamos pensando. Mire, los sentimientos en nuestra alma, ¿verdad?, lo que nosotros sentimos en nuestra alma, tiene que ver directamente con indicadores de lo que nosotros estamos pensando en nuestra mente. Lo uno va atado directamente a lo otro. Es por esto que la Escritura, vuelvo y repito, dice claramente que nosotros nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tú quieres una transformación en tu vida, pues tienes que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. La única manera como va a cambiar tu manera de vivir es cambiando tu manera de pensar. Ahora, por esto el Señor nos dio su palabra, para que sus pensamientos se conviertan en nuestros pensamientos, ¿verdad? Para que definitivamente todo lo que Él ha dicho sea la fuente sobre la cual hoy nosotros basamos nuestras creencias. Ahora, la palabra de Dios es eterna. El Señor nos dijo algo maravilloso respecto de su palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra nunca pasará. Es decir, todo lo que Dios dice, hermanos, es eterno, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios no pasa, no es como la palabra del ser humano, que nosotros dijimos una cosa ayer y después ya nos olvidamos. No, todo lo que Dios dice termina haciéndose una realidad. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz.
Y dijo Dios, hágase esto, y eso fue. Así es siempre. Y así va a ser siempre. Y es por esto que cuando el Señor me ha dado grandes y maravillosas promesas a mí, ¿verdad? De lo que Él ha hecho por mi propia vida. Y yo esas grandes y maravillosas promesas las tomo en mi mente y en mi corazón como creación, como mi nueva fuente del poder de Dios para que yo pueda tomar todo lo que Él me ha dado, para que yo pueda disfrutar de todo lo que Él ha hecho por mí, ¿verdad? Es esta palabra preciosa que nos ha dejado en la Escritura. Por esto es que la Escritura tiene tanto valor. Sí, la Escritura tiene valor no para la carne, no para la mente humana que no la entiende y no la comprende. La Escritura tiene valor para el Espíritu que mora dentro de nosotros. Ahora, esa palabra, si yo la dejo penetrar en mi mente, ¿no es cierto? Efectivamente va a alimentar mi hombre interior, es decir, mi espíritu, y yo voy a comenzar a experimentar, ¿no es cierto?, las cosas de la nueva vida y las cosas de la nueva creación. Así que solamente hoy de entrada lo que queremos manifestar y poner en la mesa es el hecho de que no olvides que la puerta de entrada hacia el alimento espiritual es tu mente y son tus pensamientos. De ahí que, digamos, el frente de batalla de Satanás y del Espíritu Santo es nuestra mente, ¿verdad? Porque el que toma nuestra mente, el que toma nuestra atención, ese es el que finalmente va de alguna manera a salir victorioso. Si nosotros vamos a el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, la semana pasada hablábamos sobre cómo, ¿verdad?, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, es decir, cómo en la gracia de Dios, el Evangelio es el regalo inmerecido de Dios para ti y para mí, ese es el Evangelio. El Evangelio no es un tema religioso, el Evangelio no tiene que ver con la liturgia ni con todas esas cosas que nos enseñaron de chiquitos. El Evangelio son las buenas noticias de Dios de lo que Cristo es para ti y para mí, y de cómo Cristo se ha convertido en nuestro Señor y en nuestro Salvador para darnos todo lo que necesitamos en este tiempo, ahora, no cuando nos muramos, no, hoy. Nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos vivir una vida de victoria, una vida plena, una vida en la cual si nos asimos de ella, vamos a poder ver la mano poderosa de Dios actuando a nuestro favor, sanando, libertándonos, proveyéndonos para cada necesidad que nosotros efectivamente tengamos en esta vida, en todas las áreas de nuestra vida, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en lo físico, en la economía, en la familia, en la sociedad, en el mundo en general. Dios ha provisto para mí, para ti y para cualquier persona que confíe en Él, el hecho de que tú puedas comenzar a recibir a partir del día de hoy, ¿no es cierto?, estos anticipos maravillosos de su vida maravillosa, de su vida preciosa. Él nos ha dado el poder y la capacidad para que tú y yo podamos vivir una vida distinta. Fíjate, el Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, ¿verdad? O un espíritu de cobardía para que estemos otra vez en temor. Normalmente el espíritu que nosotros recibimos cuando nacimos de Adán es un espíritu de temor, es un espíritu de cobardía, es un espíritu de miedo, es un espíritu débil, ¿verdad? Y la Escritura nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Fíjate, esto es lo que Dios te dice a ti, que Él te ha dado a ti un espíritu de poder. Ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ese espíritu ahora actúa en ti si tú le crees, simplemente si tú te apropias de lo que Él dice que te ha dado. Él dice que Él no nos ha dado un espíritu, ¿no es cierto?, de cobardía para que estemos otra vez en temor. Mira, el temor, el miedo, la inseguridad, tienen que ver con un espíritu que está actuando detrás de nosotros. Un espíritu de temor, un espíritu de inseguridad, un espíritu de miedo. Ahora, estas cosas se revelan en el Evangelio o también se revelan en la vieja creación. Es decir, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, es decir, todo lo bueno de Dios, todo lo bueno que es Él, todo lo justo que es Él y toda la justicia que Él ha hecho a nuestro favor por el amor que Él nos tiene.
No te olvides que la única garantía para ti y para mí de que Dios va a cumplir sus promesas para nosotros es que Él nos ama. La garantía no somos nosotros. La garantía no es ni nuestro proceder, la garantía no son nuestros méritos, la garantía no es nuestra propia justicia. La garantía de que nosotros vamos a recibir todo lo que Dios dice que ha hecho por nosotros, todo lo que Dios dice que somos, todo lo que Dios dice que tenemos. La garantía de recibir todo aquello es el amor que Él tiene por mí. Y el amor que Él tiene por mí es directamente proporcional y está íntimamente vinculado al amor que Él tiene por su Hijo. Es decir, la única manera que Dios no cumpla su promesa para conmigo es que deje de amar a su Hijo amado Jesucristo, lo cual es imposible, lo cual hace ciertamente garantizable y seguro el hecho de que tú vas a recibir todas las bendiciones que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha prometido. Ahora esas bendiciones están en la Escritura. Por eso fíjate, ¿no es cierto? Nosotros hablamos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue algo que sucedió, que pasó y que fue llevado a la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero todas las promesas del Antiguo Testamento, aún esas promesas maravillosas que están, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 23, anda y mira ahí, todas las bendiciones que Dios tenía provistas para el pueblo de Israel, ahora son tuyas en el Nuevo Testamento. Se incluyen en el Nuevo Testamento por la obra de Jesucristo a nuestro favor. Es decir, por esto el Señor nos dice algo maravilloso, que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, todas las promesas de Dios, toda promesa que el Señor haya hecho alguna vez a cualquier ser humano, ahora están reunidas en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y si Cristo mora en mí, como Él nos dice, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Nos ha dado el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es un espíritu de poder. Y la Escritura nos dice que el Señor es el espíritu y el que tiene el espíritu del Señor es uno con Él. Entonces, ese espíritu que está en nosotros ahora nos permite el que nos apropiemos de todo lo que a Cristo le pertenece. Todas las promesas que Dios ha hecho alguna vez, jamás y por la eternidad, se encuentran efectivas para ti y para mí en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, por eso digo, esto es un testamento. El Nuevo Testamento, y tú sabes que es herencia, ¿verdad? Justamente hasta el nombre demuestra claramente que Dios te ha dejado a ti algo para que lo disfrutes hoy. Por ejemplo, la Escritura nos dice algo maravilloso, que los padres somos los que heredamos para los hijos. Los padres somos los que heredamos para los hijos. Es decir, yo, papá, me esfuerzo, trabajo, hago un patrimonio y mis hijos, sin haberse esforzado, sin haber trabajado, sin haber peleado, ¿verdad? Ese patrimonio, simplemente el momento en que yo muero, el momento en que yo desaparezco, ellos se hacen beneficiarios y entran a gozar de algo que a ellos no les costó esfuerzo ni trabajo. Pues lo mismo pasa en nuestra relación con Cristo. El Señor quiere que nosotros entremos, ¿no es cierto?, a descansar. Si algo el Señor quiere, hermanos, es que tú y yo descansemos. Por esto el libro de Hebreos nos muestra algo maravilloso. Nos dice que el Señor lo que busca de ti y de mí es que nosotros entremos en su reposo. Y es maravilloso ver cómo, por ejemplo, cuando tú vas al Nuevo Testamento, vas a ver que los mayores milagros de sanación, los mayores milagros de curación, de liberación, el Señor los hizo en sábado. Sábado era el Sabbat, el día de reposo. Y por esto es que los religiosos de la época estaban tan molestos con Jesucristo, porque Él no observaba el día de reposo. Pero claro, Él es el que había instaurado, mejor dicho, Él es el día de reposo, porque Él es mayor que el día de reposo. Dijo, el día de reposo se guardaba por Él, por Cristo, que es Dios hecho hombre.
Entonces, es maravilloso ver cómo en el día de reposo el Señor hacía sus mayores milagros. El Señor quiere que tú entres en su reposo para que allí tú encuentres el favor de Dios a ti. Mira, el estrés, la fatiga, el cansancio, el temor, muestran algo importante. Son indicadores que no estamos en el reposo de Dios. Son indicadores que nosotros no estamos en el reposo de Dios. Y la Escritura nos dice que el que entra en su reposo, lo primero que le sucede es que él descansa de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. ¿Pero por qué descansas de tus obras? Porque la obra finalizada de Dios, eso fue en el séptimo día, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y era bueno en gran manera, y descansó Dios de toda la obra que había hecho, nos dice el libro de Génesis. Y descansó Dios, la obra que Dios había hecho en el séptimo día. Toda la obra que Dios había hecho, Dios vio que era buena y buena en gran manera. Y descansó Dios de la obra. Pero ¿sabes qué? Es lo maravilloso. Que en esa obra que Dios hizo, te incluyó a ti, porque Él es eterno. En esa obra Él incluyó tus problemas, tus luchas, tus dificultades. En esa obra Él se adelantó a tus días para Él abrirte paso y darte las soluciones que tú crees que no tienes. Por eso es necesario entrar en el reposo de Dios. Porque cuando yo entro en mi reposo y recibo esta revelación de parte de mi Padre, yo descanso de mis obras, así como Él ya descansó de las suyas. ¿Por qué descanso de mis obras? Porque sé que todo está consumado. Tú recordarás cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario y levantó el grito, ¿verdad? Antes de entregar el Espíritu y dijo, consumado es. ¿Sabes lo que significa? Que el Señor consumó, que el Señor proveyó y el Señor hizo todo lo que tenía que hacer de acuerdo como el Padre había definido para que tú y yo tengamos una salvación, una redención, una sanación, ¿verdad? Una liberación absolutas, eternas, perfectas. Pues nada, ¿te extraña que nuestro Padre precioso y maravilloso efectivamente tenga este poder? ¿Te extraña? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios, porque es nuestro Dios, es nuestro Padre precioso y maravilloso. Así que la justicia de Dios se revela, como veíamos la semana pasada, por medio del Evangelio, es decir, todo lo que Cristo ha hecho a tu favor. Es por esto tan importante saber de Cristo, no saber de la religión, no saber de que si soy evangélico, o si soy católico, o si soy cualquier cosa que tú quieras hacer. Profesa lo que tú quieras, pero profesa a Cristo en donde tú estés. Profesa a Cristo en donde tú estés. Busca a Él porque Él es tu salvación, Él es tu provisión, Él es el regalo que Dios te ha dado a ti para que puedas ser libre de las circunstancias, de las ataduras, de las luchas, de los problemas, de las circunstancias difíciles que puedan estar pasando, independientemente de que seas culpable o no de estos episodios que hoy estás experimentando. Porque Dios no nos reprocha. Dios jamás nos va a reprochar desde la perspectiva de que si somos o no somos culpables y que si estamos recibiendo lo merecido a nuestra conducta. No, porque Él conoce que somos carne y sabe definitivamente que nuestra inclinación es continuamente al mal. Ahora, el propósito de nuestro Padre es que dejemos de vivir una vida, ¿no es cierto?, que de alguna manera obviamente nos va a traer dolor, nos va a traer angustia, nos va a traer temor, nos va a traer miedo, y esa es la vida de pecado. ¿Pero qué Él hace para esto? Pues nos da una nueva vida, nos da un nuevo hombre, nos regala un nuevo carro. No nos da un carro viejo, usado, remendado, ¿verdad? Y enderezado. No, nos da un nuevo carro, 0 kilómetros, con la mejor tecnología, para que ahora tú efectivamente disfrutes de lo que Dios te ha dado. Es decir, Él te da un nuevo hombre, te da una nueva criatura, te da un nuevo comienzo. Eso dice Él en su palabra. Por esto es tan importante su palabra, porque cuando yo creo y dejo entrar estas ideas en mi mente, las que Él dice, esas ideas son las que comienzan a renovar mi entendimiento y a transformar mi vida. Lo que el hombre dice en su corazón, tal es Él. No te olvides lo que dice la palabra de Dios.
Ahora mira, así como se revela la bendición de Dios, y esto es lo que quiero topar el día de hoy, también la Escritura en el mismo libro de Romanos capítulo 1, versículo 18, dice algo que generalmente es algo que nosotros no sabemos, pero que es lo que más y comúnmente se nos está revelando de Dios. Fíjate lo que dice aquí. Porque la ira de Dios se revela, ya no la justicia de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjate que la ira de Dios también se revela. Ahora, la ira de Dios, ¿con quién se revela? Aquí nos muestra, se revela contra la impiedad y la injusticia. Y no te olvides que cuando Dios habla de impiedad e injusticia, Dios está hablando efectivamente Dios está hablando al hombre adámico o para el primer Adán. Cuando Dios se refiere a la piedad y a la injusticia, está hablando de nuestra primer creación. Está hablando del hombre, ¿verdad? Que nació y que fue dado a luz por papá y por mamá. Está hablando a ese primer hombre del cual tú y yo hemos formado parte. La impiedad y la injusticia del hombre, de los hombres, tiene que ver con la piedad y la injusticia del primer hombre, de Adán. La impiedad y la injusticia de Adán, ¿verdad?, nos fue transmitida en nuestra propia sangre. De allí que efectivamente nosotros también somos, ¿verdad?, por semilla, por generación, por ADN, si lo queremos ver así. Por ADN nosotros también somos de impiedad e injusticia. Ahora, a este hombre, ¿qué es lo que se le revela? Se le revela la ira de Dios. Hermano, ahí hay una primera pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué se te revela a ti de Dios? ¿Que Dios esté enojado contigo? ¿Que Dios está molesto contigo? ¿Qué se te revela de Dios contra ti? ¿Que Dios efectivamente te condena? ¿Que Dios efectivamente te está amenazando con el infierno? Eso es lo que se te revela. Pues se te está revelando la ira de Dios. Pues gran indicador, porque cuando se me revela la ira de Dios, realmente eso demuestra que yo estoy viniendo a mi Padre en la mente adámica antigua, en el viejo hombre, en el hombre que es impío e injusto. Mira, hay un problema con esto de la impiedad y la injusticia porque no estamos de acuerdo con Dios. Es decir, la Escritura nos dice que Dios es santo y Dios es justo. Que Dios es santo, justo y bueno. Y cuando habla de santidad, la Escritura nos dice que Él es santo, santo y santo, que Él es 3 veces santo. Él es santo, 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 Él es justo, Él es bueno. ¿Ok? Pero cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, nosotros no estamos tan de acuerdo con Dios en que se nos trate de impíos y de injustos. Porque nosotros nos vemos a nosotros mismos con bastante generosidad. A decir de terceros, muchos nos exaltan y dicen que nosotros somos buenas personas y buenos tipos. Muy posiblemente, si lo somos cuando nos están comparando con la maldad del mundo. Ahora nosotros estamos viendo situaciones terribles de asesinatos, de muertes. Hemos visto ahora últimamente y la semana pasada esa masacre que sucedió en Texas, terrible, terrible. La pregunta es, bueno, si yo me comparo o si tú te comparas con esta persona que hizo tal barbaridad, seguramente somos buenas personas. Pero aquí tendríamos que compararnos con Cristo. Nosotros no podemos compararnos con los malos para vernos buenos. Si nosotros quisiésemos vernos buenos y quienes somos verdaderamente, deberíamos compararnos con Cristo. Entonces, el parámetro de comparación es ser 3 veces santo, es ser justo y es ser bueno. 3 veces santo, ser justo y ser bueno. Nadie absolutamente podría, ¿verdad?, compararse con ese estándar. Ahora, el problema está en que como nosotros nos vemos buenos, en como nosotros somos generosos con nosotros mismos al sentenciar nuestra propia justicia,
en cómo nosotros en relación a la maldad de los demás nos vemos de alguna manera como angelitos, eso no quiere decir que Dios nos ve así. Y es necesario, hermano, hermana, amigo o amiga, que tú reconozcas que desde la perspectiva de Dios no hay nada bueno en ti. Dios jamás te puede salvar porque haya algo bueno en ti. Porque ningún hombre quedaría calificado. Hablábamos aquí hace unas 3 semanas como David le decía al Padre en una oración: Padre, no entres en juicio conmigo, porque aquí ningún hombre, ningún ser humano puede ser justificado delante de ti. Palabras dichas por el Espíritu Santo. Ningún ser humano puede ser justificado delante de ti. Así que es necesario que yo vea en mi corazón, en mi primera creación, lo que Dios ve. Y lo que Dios ve es impiedad e injusticia. Lo que Dios ve es algo abominable ante sus ojos. Y por eso Él tuvo que mandar a su amado Hijo Jesucristo para que Él pueda, por el amor de Él hacia nosotros, Él pueda salvarnos y Él pueda darnos una nueva oportunidad. Pero en la medida en que yo todavía me vea bueno, me vea justo y crea que cuando yo leo, por ejemplo, versículos como este, ¿no es cierto?, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, pues está hablando de otro seguramente. Está hablando de la señora de la esquina que la conozco bien. Está hablando del señor cual político que se encuentra por ahí. Está hablando de tal criminal que efectivamente acaba de hacer tal fechoría. Déjame decirte algo, está hablando de ti. Está hablando de tu primer creación. Está hablando de tu primer hombre, de tu hombre adámico, de tu viejo hombre. Ahora, lo que el Señor quiere que tú sepas es que si la ira de Dios se está revelando a ti ahora, o cuando vienes de la Escritura, o cuando estás en el día a día de tus ajetreos, la ira de Dios, la amenaza permanente de un Dios que efectivamente quiere cortarte la cabeza porque te has equivocado y porque estás en pecado. Tu conciencia permanente de pecado delante de Dios son indicadores clarísimos de que efectivamente, ¿verdad?, el que está actuando en mí es el hombre impío e injusto al cual Dios ha determinado que la ira de Dios sea la que se le revele. Es por eso tan importante el nuevo nacimiento primero. ¿Por qué? Porque si es que yo efectivamente nací en el primer hombre, pues efectivamente no hay por dónde haya escapatoria y yo tengo que recibir esta revelación de la ira de Dios. No tengo más opciones. Y no es raro que esto suceda, hermanos, porque acaso cuando nosotros vamos a las iglesias actuales, lo que se nos está predicando permanente y continuamente ¿no es la ira de Dios? ¿Acaso no se nos está predicando el juicio de Dios permanente para con nosotros si es que no cambiamos esto, no cambiamos el otro? ¿Acaso no se nos está predicando el infierno, verdad, si es que nosotros no cambiamos nuestro estilo de vida? ¿Acaso la iglesia no es un lugar en donde se nos está permanentemente amenazando con el fuego eterno si es que de alguna manera cedemos a una tentación? Pues la ira de Dios es la que se revela inclusive desde los púlpitos para el primer hombre. Pero sin embargo, el Señor lo que quiere es que tú nazcas de nuevo, porque en esa nueva creación, en ese nuevo hombre, tú vas a recibir en cambio la revelación de la justicia de Dios, la revelación del amor de Dios, la revelación de la gracia de Dios por ti, la revelación del poder de Dios hacia ti, la revelación de todo lo que Dios es para ti, la revelación de todo lo que Dios ha hecho por ti. Dios efectivamente va a recibir todo aquello por ti, para ti, hermano querido. Dios va a revelar para ti esta vida preciosa, esta vida maravillosa, su paciencia, su gracia, su misericordia. Y va a revelar
que Él va a acompañarte todos los días de tu vida mientras estés en este peregrinaje, guardándote y abriéndote camino para darte victoria, 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 victoria y victoria. Él quiere que tú emprendas una relación de día a día. Él quiere que tú emprendas una relación de un día a la vez. Porque en ese día a la vez, Él ha provisto y ha previsto para ti todo lo que necesitas. Es por eso que, hermanos, nosotros a veces cuando vemos al futuro, específicamente cuando estamos pasando por situaciones difíciles, Satanás, ¿verdad?, nos toma como con una red, porque cuando estamos en circunstancias difíciles, inmediatamente nos proyectamos a futuro y vemos desesperanza. Y comenzamos nosotros a mirar, ¿verdad?, fracasos, a mirar dolor, a mirar angustia y a mirar mala cosecha a futuro, y comenzamos a angustiarnos por cosas que todavía no han sucedido. ¿De dónde vendrá eso? ¿De dónde vendrá no solamente el hecho de que tenga que sufrir por los problemas que tengo hoy, que ya son muchos hoy, que los estoy viviendo, sino que además tenga que amontonar posibilidades de posibles consecuencias de lo que me venga? ¿De dónde vendrá eso? No, eso no viene del Padre. Eso viene del enemigo. Esas son efectivamente las garras que él tiene para mantenernos atados. Pero eso entra a través de nuestra cabeza, porque no estamos entendiendo bien lo que nuestro Padre nos ha mostrado. La Escritura dice claramente que mi pueblo por falta de conocimiento ha perecido. Por su falta de conocimiento ha perecido. Y Satanás conoce que nosotros no conocemos estas cosas y efectivamente sabe que nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia de la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor, le da una ventaja, porque en la medida en que nosotros sigamos pensando como Satanás piensa, o mejor dicho, en la medida en que nosotros tomemos los pensamientos que el diablo pone en nuestra cabeza como nuestros propios, él tiene ganada la batalla. Porque no nos damos cuenta que los malos pensamientos nos vienen de él, pero los buenos pensamientos nos vienen de Dios. Fíjate. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hace este viejo hombre? ¿Cuál es el ministerio del hombre impío e injusto? Solamente uno. Fíjate lo que dice la parte última del versículo 18. Dice, este hombre que es impío e injusto, es decir, todo el hombre adámico que tú y yo tenemos, tiene como propósito detener con su injusticia la verdad de Cristo en nosotros. Ese es el propósito central de este hombre. Este hombre es nuestro enemigo. Alguna vez aquí decíamos, hermanos, realmente nosotros dormimos con el enemigo, porque nuestro enemigo nos acompaña a todas partes, y nuestro enemigo es nuestra primer creación. No porque efectivamente haya sido hecha así, sino porque esta primer creación es utilizada por su ignorancia, por el enemigo, para que esté en nuestra contra, y nosotros, sin darnos cuenta, aceptamos esa primer creación como algo valioso para todos y cada uno de nosotros, como para relacionarnos con Dios. Y hasta tenemos buena opinión de esa primer creación, porque decimos que esa creación es buena, es justa, y no es tan mala. No se merece el infierno. Así que, hermanos, esta primer creación, este hombre impío e injusto, tiene como finalidad detener la verdad del Evangelio, la verdad de lo que Dios te ha dado, la verdad de lo que Dios dice que ha hecho por ti, la verdad de lo que Dios dice que tú eres, la verdad de lo que Dios dice que te corresponde por derecho legítimo, por jurisprudencia. Todo lo que a ti te pertenece, Satanás te lo ha quitado. La Escritura nos dice que el ladrón, que es Satanás, vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Satanás te vino a robar lo que te pertenece, porque Dios del hombre fue que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Del hombre fue que dijo que el hombre señoree y que el hombre esté sobre toda la obra de las manos de Dios. Del hombre fue que dijo que para él Dios efectivamente había hecho toda la creación. Del hombre fue que dijo en el séptimo día, cuando lo creó, y he aquí,
vio lo que Dios había hecho y era bueno y bueno en gran manera. Solamente cuando vio a Adán hecho y a Eva hechos, después de que había hecho toda la creación para ellos, es la única vez en donde Dios dice que lo que Dios había hecho era bueno y bueno en gran manera. ¿Sabes que el hombre es bueno y bueno en gran manera para Dios? Este es el papel, este es el rol, este es el legado. Esta es la herencia que a ti y a nosotros nos pertenece y que Satanás nos quitó. Él vino a robar lo que nos pertenece. Ahora, con la verdad de Dios, con la revelación del justo juicio de Dios, con la revelación de la verdad de Dios, con la revelación del Evangelio de Dios, con la revelación de Jesucristo, hoy nosotros volvemos a recibir lo que nos pertenece, por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos muriéndonos de sed en medio de una laguna y de una fuente poderosa de agua continua. ¿Por qué? Por desconocimiento, por falta de fe en lo que Él dice. Desconocimiento porque desconocemos las promesas que Dios tiene a nuestro favor. Ya diría yo, si mañana te llega una noticia verdadera, no de estas que nos llegan ahora, pues a veces mentirosas, y te dice que el hombre más rico del mundo te ha dejado a ti la herencia. Y si tú sabes que eso es verdad, irías a leerte hasta la última letra del testamento para saber qué es lo que te ha dejado. Y date cuenta, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que es santo, que es justo y que es bueno, dice que te ha dado juntamente a ti todo lo que le pertenece a su Hijo Jesucristo. Y nosotros no vamos al testamento, que es la Escritura, y leemos efectivamente todo lo que nuestro Padre nos ha dejado. A Satanás no le interesa que vayas al testamento. A Satanás no le interesa que vayas tú a leer todo aquello que te corresponde. Satanás, inclusive cuando tú vienes a leer lo que te corresponde, como efectivamente no has nacido aún todavía de nuevo, en el caso de que no lo hayas hecho, él va a hacer que aún en el testamento se te revele la ira de Dios. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, y ese nuevo nacimiento, hermanos, tiene que ver con simple y sencillamente confesar en mi corazón a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Es simplemente decirle: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo que tú efectivamente has venido a salvarme. Yo tengo necesidad de un Salvador. Yo tengo hoy necesidad de que me perdones y me limpies todos mis pecados. Yo me conozco a mí mismo. Todavía me falta mucho más conocerme seguramente, pero me conozco lo suficiente como para saber que necesito un Salvador, que necesito un libertador, que necesito a alguien que me venga a liberar, que necesito a alguien que me venga a proveer, que necesito a alguien que me venga a consolar, que necesito a alguien que me venga a amar, que necesito a alguien que me venga a cuidar, a proteger. Él es todo esto. Él es todo esto. Esta es la confesión diaria, permanente y continua que tú y yo hacemos, y te aseguro que por lo que la palabra dice, que aquel que le recibe el Señor no le echa fuera. Solamente le está esperando esta declaración de tu boca para que efectivamente tú puedas nacer de nuevo. Y este ya es un trabajo del Espíritu Santo de Dios. Ahora que naces de nuevo, vienes a la Escritura con la nueva criatura, con la nueva mente que Dios te da, y puedes comenzar a captar como con un nuevo software. Es decir, el Señor nos da un nuevo software. Esto más o menos es que, a ver, la Biblia, por decirlo así, hermanos, ¿no? La Biblia o la Escritura o el Evangelio es una suerte, ¿no es cierto?, de un archivo que tiene que ser abierto por la aplicación compatible para que efectivamente la pueda traducir tal y como es. Cuando yo vengo a este archivo y abro con una aplicación equivocada, es decir, con mi mente adámica, lo que voy a recibir y lo que ese software me va a revelar es la ira de Dios. Entonces, claro, yo vengo por lana y salgo trasquilado.
yo vengo por amor, yo vengo por protección, yo vengo por buscar cuidado, yo vengo por buscar consolación y salgo con acusación, salgo con ira, salgo con expectativa de fuego y de muerte eterna, salgo con tristeza y con dolor y salgo peor de lo que entré. ¿Qué mente o qué software está abriendo ese archivo? Pues la impiedad y la injusticia de los hombres, que no pueden entender las cosas de Dios. Pero cuando yo he nacido de nuevo, ahora tengo esta nueva capacidad, este nuevo software dentro de mí que es capaz de poder abrir el archivo y ahí se me muestra la justicia de Dios, ahí se me revela la gracia de Dios, ahí se me revela el favor de Dios, ahí se me revela la obra completa de Dios, ahí se revela todo lo que Dios siempre ha tenido en su corazón para ti y para mí. Ahí se nos revela toda la fuerza que Dios ha puesto, toda la carne en el asador por ti y por mí. Ahí se demuestra todo el amor eterno que nuestro Padre nos ha tenido y allí es donde se nos va a seguir demostrando, porque ya estamos en el software correcto. Cada vez que venimos a abrir ese archivo, se nos va a seguir revelando el poder, el amor, la justicia, la provisión, la sanidad y todo lo que Dios es a nuestro favor. Entonces, es muy importante que entendamos que nuestra mente juega un papel fundamental en nuestra manera de vivir. Si tú no cambias tu manera de pensar, no puede cambiar tu manera de vivir. Y esa manera de pensar tiene que ser conforme a lo que Dios piensa, a lo que Cristo dice, porque es la palabra eterna de Dios que se convierte en realidad en tu vida. Por ejemplo, la Escritura dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que te falte mi Dios suplirá. Eso dice la palabra de Dios. Todo es todo. Todo no excluye nada. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte. Ahora tienes un problema de enfermedad. Mi Dios pues suplirá la sanación. Ahora tienes un problema económico. Mi Dios pues suplirá los recursos. Ahora tienes un problema de relación. Mi Dios pues suplirá la sanación de esa relación. Ahora tienes un problema de angustia, de dolor. Pues mi Dios suplirá todo lo que necesitas para recibir la paz, la seguridad, la tranquilidad y la libertad que necesitas para que esto funcione. Hay que estar anclados en Él. Él es nuestra segura y fuerte alma del ancla. ¿Sí? Él es nuestra ancla, nuestra ancla de nuestra alma. Él es el ancla de nuestra alma. Él es nuestra segura y fuerte ancla del alma, dice la Escritura. Así que hay que estar ahí anclados. ¿Cómo yo me anclo? A través de la palabra de Dios. Estoy expuesto permanentemente a la verdad de Dios, al poder de Dios obrando a través de mi propia vida. Entonces, lamentablemente, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y está hablando de nuestro hombre adámico. Porque lo que de Dios se conoce, dice la Escritura, les es manifiesto, versículo 19, capítulo 1 de Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, escucha bien, esta parte es muy importante. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, está hablando de Dios, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta es una realidad que todavía funciona el día de hoy para ti y para mí. Es decir, las cosas invisibles de Dios, a Dios no lo podemos ver. Obviamente no lo podemos ver.
seguramente no lo podemos tocar, pero muchos de nosotros por las cosas que Él hace casi que lo vemos y lo tocamos. Pero aquí la Escritura dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Esto no ha cambiado, hermano. Su eterno poder y deidad ahora descansa en ti. Todas las cosas invisibles de Dios ahora descansan en ti. El apóstol Pedro nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Fíjate, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su eterno poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya Dios no nos tiene que dar nada más. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su eterno poder. Y a Dios no nos tiene que dar nada más, porque Él ya nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora, estas son las cosas invisibles de Él. Fíjate, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad están en un área subjetiva, en un área en la cual no podemos ver. A esto es lo que la Escritura se refiere con que su eterno poder y deidad, las cosas invisibles de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya están en nosotros. Es decir, las cosas invisibles de Dios y todo lo que Dios es, su eterno poder y deidad y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya están en nosotros. ¿Para qué? Para hacerse claramente visibles. Para hacerse claramente visibles. Ahora, aquí está hablando, por ejemplo, arrancando desde la creación del mundo. Y hablando de las personas que son incrédulas, que dicen, pues que Dios no existe. Dios no hay, Dios no existe, Dios es pura mentira, Dios es un engaño. Y aquí la Escritura dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, otra vez la mente, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, por medio de las cosas hechas yo entiendo las cosas invisibles de Dios. Por medio de las cosas hechas yo entiendo su eterno poder y deidad. Por medio de las cosas hechas yo entiendo, ¿verdad?, quién está detrás de esa obra. Por medio de las cosas hechas yo puedo discernir y comprender qué personas, qué personaje, qué mente, qué espíritu está detrás de aquello que mis ojos pueden ver, que mis manos puedan tocar. Cuando nosotros, hermanos, vemos la naturaleza en su esplendor, cuando nosotros vemos el mar, cuando vemos la creación preciosa de las montañas, cuando vemos unos bosques espectaculares, cuando vemos una fauna increíble, cuando vemos el propio cuerpo humano y el ser humano, ¿verdad?, de una manera maravillosa. Estas son las cosas que podemos ver y tocar. Cuando vemos el cielo, cuando vemos la expansión del ejército de las estrellas, de la luna, del sol, las galaxias. Cuando nosotros ahora que tenemos estos telescopios espectaculares podemos ver algo que antes nuestros ojos eran incapaces de poder ver, una creación eterna, maravillosa y cada vez más deslumbrados con el tema de los agujeros negros. Es decir, las cosas que se ven, la obra que ahora podemos ver nosotros con nuestros propios ojos, simple y sencillamente revelan al autor de todas aquellas cosas. Al autor de todas aquellas cosas. Así que Dios dice que la prueba más clara para todo ser humano de que Él existe es todo lo que Él ha hecho. ¿A quién se le puede ocurrir ahora con toda la tecnología que nosotros tenemos? Que cuando tengamos un iPhone en las manos, digamos que ahora el iPhone puede estarse convirtiendo en uno de los elementos disruptivos tecnológicos más importantes, ¿verdad?, en donde la ciencia del ser humano ha llegado. Pues nosotros, ¿verdad?, o un niño cuando tiene un iPhone en las manos tiene la tecnología, la ciencia, el conocimiento de lo que ningún hombre se pudo imaginar, de los que nos precedieron desde el principio de la creación de la humanidad. Ahora un chico, un niño puede tener un iPhone o un teléfono inteligente en sus manos. A alguien se le podría ocurrir
que ese teléfono inteligente fue producto de la explosión de elementos para que todos esos elementos se unan y hagan una pantalla, hagan un hardware, hagan un software, unan todos los chips, etcétera, etcétera, y tengamos nosotros efectivamente un iPhone? A alguien se le puede ocurrir, ¿no es cierto?, ahora querer entender que toda la tecnología que tenemos de vehículos, de televisores, comunicación, naves que van al espacio, etcétera, son producto de una explosión o de una evolución, cuando nosotros sabemos que detrás de esto hay mentes brillantes, hay ciencia, investigación de cerebros que han estado trabajando para que efectivamente nosotros podamos tener en las manos toda esta tecnología. Imagínense un iPhone, imagínense una nave espacial que nosotros mandamos ahora, ¿verdad? Efectivamente a los planetas. Imagínese usted, cualquier tecnología del ser humano no se compara ni en una milésima a toda la creación de Dios. Porque el ser humano no ha podido crear vida. No ha sido capaz de poder generar vida como efectivamente lo ha hecho nuestro Padre Celestial. Ahora, si nosotros realmente le concedemos, ¿no es cierto?, que si yo tengo un iPhone, estoy absolutamente seguro que es una evidencia de una mente brillante detrás de este invento, pero sin embargo la Escritura dice que el hombre no tiene excusa para decir que Dios no existe. No tiene excusa. Por eso dice aquí, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay ningún hombre que se pueda excusar delante de Dios y decir, no, yo nunca supe que existías. Y el Señor le va a decir, pero tú tuviste el mar, tuviste la creación, tuviste las estrellas, tuviste el cielo, viste al propio hombre, te has visto a ti mismo. ¿Cómo tú puedes creer que tú eres efectivamente el resultado de una gran explosión, el resultado de una evolución? Y aquí dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, da por hecho Dios que al dar estas pruebas irrefutables, ¿por qué? Porque Dios le va a hacer la misma pregunta posiblemente que yo te voy a estar haciendo a ti ahora aquí. Es decir, ¿tú hubieses creído que un iPhone era fruto de la explosión o de efectivamente un desarrollo natural? Y tú vas a decir, no, pues Señor, ¿cómo voy a creer eso? Pues mira el iPhone en relación a todo lo que yo hice. ¿Acaso eso no es perfecto? ¿Acaso los planetas efectivamente no están claramente diseñados para que se puedan mover en horas, en segundos y en minutos y las cosas de alguna manera mantengan un balance? ¿Acaso, verdad, la Tierra no se da vuelta en 24 horas? ¿Quién crees que midió todo eso, hizo todas esas cosas? De tal manera que los hombres no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, simple y sencillamente, habiendo conocido a Dios, y ahí viene el problema, hermanos. Cuando nosotros conocemos a Dios, no le glorificamos como a Dios ni tampoco le damos gracias. Lo único que Dios espera es que seamos lo suficientemente sensatos, es para que nosotros reconozcamos que Dios existe, que Dios está y le demos gracias por todo lo que Él es. Porque de ahí en adelante ya viene la obra de Dios a nuestro favor. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cambiaron, fíjate, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen y semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de astros o de cualquier cosa en la naturaleza. Por lo cual también, muy bien, no quisieron ellos confesar a Dios. No le quisieron dar cabida en sus corazones. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Es decir, Dios les entregó a inmundicia en sus propios pensamientos, en su propio entendimiento. Ese entendimiento podrido, dañado que tienen, ahora es el pensamiento que guía sus vidas.
ahora es el pensamiento que hace realidad lo que son. Y fíjate lo que dice aquí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí aún sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjate, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Prefirieron la mentira a la verdad de Dios. La verdad de Dios es Cristo. Prefirieron ellos amarse a sí mismos, verse a sí mismos, ver a los hombres, ver la lógica humana, ver la sabiduría que ver a Cristo, ver la propuesta de Dios. Amaron más a las tinieblas que a la luz. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las cosas creadas. Honrando a las cosas creadas, honrando a lo que Dios creó, dando culto a lo que Dios hizo en lugar de al Creador. Qué triste, ¿no? Es por eso que estamos en donde estamos. Ahora, cuidado, que muchos de nosotros podemos caer en este mismo hueco sin darnos cuenta. Porque en lugar de efectivamente honrar y dar culto a nuestro Creador por todo lo que Él ha hecho, en lugar de reconocerlo y darle gracias, nosotros podemos cambiar la verdad de Dios por la mentira. Satanás quiere que esto lo hagamos, pero todo esto está en la cabeza. El punto mío ahora es que tú veas que todo esto está en la cabeza. Todo esto está en la mente. Y todo aquello que tú permitas que entre en tu cabeza es todo aquello que de ti va a salir con poder para que se convierta en realidad, en experiencias tocables y palpables en tu vida. Tú estás fraguando tu propio destino, tomando la verdad de Dios o la mentira de los hombres. Por esto es que debemos tener mucho cuidado con aquello que nosotros dejamos entrar en nuestra cabeza. Y ahí viene el descalabro de la sociedad. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Muy bien, su extravío de forma de pensar, su extravío de forma de entender, lo que hace es que ahora la perversión que nosotros vemos del ser humano, ¿verdad?, en todas las áreas de nuestra vida sea evidente en nuestros propios cuerpos, sea evidente en nuestra propia experiencia. Fíjate, la manera de entender, la manera de pensar hace que nosotros hoy estemos en toda esta corriente antinatural, en donde ya no sabemos en dónde nos encontramos actualmente. Pero básicamente, ¿por qué? Porque Dios nos ha entregado en nuestras propias mentes, en nuestra propia mala manera de entender, en nuestra propia mala manera de pensar. ¿Por qué? Porque no hemos querido tomarlo en cuenta en Él. Es decir, es una decisión que tú y yo hemos tomado. Fíjate el versículo 28 concluyente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, imagínate, el hombre creado no aprueba tener en cuenta a su creador. ¡Qué terrible! El hombre creado, Dios creó al hombre y el hombre determina no aprobar a Dios, determina no tomarlo en cuenta. La creación se rebela contra su creador. Y le dice, tú no existes, tú no eres nadie, tú no eres nada. Nosotros somos los que determinamos con nuestra manera de entender, con nuestra manera de pensar lo que vamos a hacer. Y el Señor nos entrega. Fíjate lo que dice así, aquí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ay, ay, ay. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Ahí está justamente la fuente de nuestros malos momentos. Allí está la fuente de todas nuestras desgracias. Allí está la fuente de nuestra tristeza, de nuestro dolor, de todo el descarrío, de todos estos sentimientos encontrados que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos.
¿Por qué? Porque hemos sido entregados a una mente reprobada porque no hemos aprobado estar en la mente de Cristo. Porque no aprobamos estar en la mente de Jesús. Y en la mente que no es correcta hacemos cosas que no convienen. Tomamos malas decisiones. Nos equivocamos. Hablamos mal de los demás. Nos convertimos en dioses de nosotros mismos y de los demás. Y no es raro que pase lo que dice el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, ¿quiénes? Aquí vemos los resultados de andar en la mente equivocada. Aquí vemos los resultados de andar, ¿verdad?, en nuestras propias cavilaciones, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia lógica, sin tomar en cuenta a Dios. Nos pervertimos, nos dañamos, nos vamos por otro lado. Otra vez, lo que entra en mi cabeza es lo que va a convertirse en la semilla de lo que yo voy a creer, voy a almacenar en mi corazón y de lo que mañana, ¿verdad?, va a echar raíz fuera en mi experiencia particular. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Por eso es que ahora a la gente no le gusta hablar de Dios, ¿no? Porque cuando nosotros tocamos estas cosas, cuando hoy vemos efectivamente que la sociedad está desbocada en tantas inclinaciones sexuales distintas, tantas identificaciones de género totalmente diferentes, no sé cuántas hay, ya no solamente las que conocíamos, creo que cada semana salen nuevas. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de Dios, la gente inmediatamente rechaza todo lo que es Dios. ¿Saben por qué? Porque la gente sabe, han entendido que el juicio de Dios con los que practican tales cosas, dice la Escritura, son dignos de muerte. Eso sabe el ser humano en el corazón, que esas prácticas no son naturales y que efectivamente van a ser condenadas por Dios. Entonces mejor no hablemos de Dios, entonces mejor no creamos en Dios, entonces mejor hagamos a un lado a Dios. Y dice que no solamente las hacen, ya no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, tú eres de mi gremio. Si tú haces lo que yo hago, entonces tú eres de mi gremio y tú recibes mi atención. Si tú estás dentro de la corriente de este mundo, entonces efectivamente yo voy a avalar lo que tú eres, porque tú estás avalando mi propia maldad. Es decir, hemos hecho un club de maldad, de pecado, en el cual juntamente nos estamos de alguna manera autoeliminando. Ahora, esto es por algo. Esto no es porque la gente sea mala ni la gente sea perversa, no es porque la gente verdaderamente lo quiera hacer, es porque estamos engañados, hermanos, estamos engañados. Porque hemos sido engañados por el enemigo. El hombre fue hecho bueno porque el querer el bien está en mí, dice la Escritura, pero no el poder para hacerlo. Es decir, cuando yo vengo a la mente correcta, Dios comienza a hacer un trabajo en mi mente y en mi corazón. Y Él comienza a entrar en un proceso de liberación. El Señor va a condenar el pecado. Y aquí se ha dicho que el Señor ama al pecador, no al pecado. Y vino a morir por los pecadores. ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros podamos recibir esta nueva y esta segunda oportunidad maravillosa. Vamos a continuar con este tema la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente.